Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al último capítulo de la temporada de la hora del aperitivo. Ya estamos en el verano, ya lo que nos apetece es tomarnos el aperitivo en la playa. Pero bueno, ha sido un placer compartir el pequeño espacio de hoy por hoy en Cadena Ser. Antonio, siempre por facilitarnos el estar aquí en esta casa que ya la siento también mía. Y os doy la bienvenida, o le doy la bienvenida directamente a nuestra invitada de hoy. Sigen, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias primero de todo por la invitación Gracias a ti. de un espacio que creo que hace mucha falta. Sí, totalmente, gracias. Y aquí la que nos falta, y sabréis su ausencia, es Sumaya, de lenguaje de signos, pero por motivos laborales no ha podido asistir. Ella le hubiera encantado estar con nosotras y nosotras le decimos desde aquí que nos hubiera encantado compartirlo contigo y compartirlo con toda la comunidad que necesita esa lengua asignada. Voy a intentar que el vídeo que se suba a YouTube en el canal de Dicente por Siempre se suba subtitulado para que esté también de forma inclusiva para todas y todos. Y nada, vamos a empezar este aperitivo, pues primero conociendo a Sihan, que tengo el privilegio de haberla conocido. Preséntate. ¿Quién es Sihan? Si la definiera. Pues Siham es psicóloga especializada en neuropsicología, concretamente en trastornos del neurodesarrollo, pero anteriormente a mi profesión de psicología estudié magisterio de educación especial y de ahí un poquito la vocación por el tema de las neurodivergencias y en este caso pues todo lo que tenga que ver con trastornos del neurodesarrollo. Muy bien. Claro, nosotros este espacio, cuando nació como Cafés Educativos, hablábamos de que la educación es algo transversal que toca todo. Yo creo que eres el ejemplo, claro, que la educación al final te lleva a unos senderos para poder abarcar aún más, si cabe, complejidades que no te da solamente pues, la formación, ¿no? de magisterio. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Pues desde la carrera de Magisterio de Educación Especial lo que se trabaja sobre todo es la metodología o la intervención dentro del aula. Entonces, claro, a mí ese tema pues siempre es el motivo por el que me llevó a hacer Magisterio de Educación Especial y más adelante, una vez ya terminada la carrera, pues me gustaba muchísimo ese mundo y sobre todo me gustaba muchísimo entender cómo funcionaba el cerebro, Qué maravilla. que es una de las partes que tiene que ver con la psicología. Y al final, haciendo la carrera de psicología, pues claro, me seguía atrayendo todo lo que tenía que ver, en concreto, esa rama de la psicología, centrada sobre todo en los procesos cognitivos y los procesos psicológicos, y en este caso de la neuropsicología, centrada sobre todo en los trastornos del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de neuropsicología, ¿qué es lo que directamente podría albergar el término? Porque muchas veces, bueno, de forma actual no lo vemos a lo mejor eso nos sube, ¿no? En contenidos, en redes o cualquier cosa, pero de algún modo para que los oyentes y los que no estén viendo concreta lo que es la definición para que a partir de ahí todos hablemos en el mismo idioma. La neuropsicología es esa rama de la psicología que se centra sobre todo en entender cómo funciona la atención, la memoria, los procesos cognitivos, el proceso de razonamiento, del lenguaje. También trabaja sobre todo en áreas, por ejemplo, de personas que hayan sufrido un daño cerebral, como es, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un ictus, y en este caso, en la población infanto-juvenil, se centra sobre todo en esas condiciones del neurodesarrollo. ¿Y cómo ves actualmente la situación de los niños, niñas, jóvenes en general, tanto en nuestro país como en nuestra ciudad en particular? Porque dada la complejidad de la ciudad, es importante recalcar el alto porcentaje, ¿no? de niños pues, con unas particularidades en el desarrollo neurológico. Cuéntanos qué es lo que has visto estos últimos años. A mí me gustaría también hacer un matiz sobre este tema porque hay mucha gente que, por ejemplo, se dice, es que ahora hay muchos niños, por ejemplo, con diagnóstico de TDAH o hay muchos niños con diagnóstico de TEA. Hay que hacer un matiz muy claro y es que hace, por ejemplo, 20 años, por ejemplo, no había los mismos instrumentos de evaluación que hay ahora, que ahora están muchísimo más adaptados, ni los mismos profesionales. Es decir, los profesionales nos hemos ido formando y nos hemos ido más especializando en ciertas áreas. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tema de, por ejemplo, los trastornos de neurodesarrollo, la pregunta es, ¿hay más diagnósticos o hay más prevalencia?
Sí, pues Entonces, claro, ahí la está pregunta, si nos planteamos esta pregunta, la respuesta cambia totalmente. Porque una cosa es que no hay ningún estudio que demuestre que hay ahora mismo mayor prevalencia de, por ejemplo, autismo, de TDAH, ni de ninguna otra neurodivergencia. Lo que hay son más diagnósticos, es decir, que se está diagnosticando, se está detectando más. Vale. Por los motivos que sean. En este caso, pues la formación de profesional, que hace a lo mejor 20 o 25 años no era la misma, los recursos, porque ahora la gente está más concienciada a lo mejor de las dificultades o las señales de alarma, en este caso de sus hijos, y acuden a ese profesional. Y a través, o sea, tratando esto de forma directa, tú que eres la profesional, cuéntanos tu trabajo, bueno, aquí donde, cómo se llama tu proyecto, dónde estás ubicada, en fin, un poco para que conozca la gente que también hay unas herramientas, bueno, y está a disposición pues personas como tú, que al final llevan a las personas que no saben, no tienen respuesta o no tienen respuesta en ningún sitio, las obtiene pues gracias a Tacticum, ¿no? Cuéntanos. Sí, Tacticum es un proyecto que nació a raíz de mi experiencia profesional en Barcelona, que era mi anterior ciudad antes de instalarme en Ceuta, que ya la considero como mi casa. Bueno, es mi casa. Entonces, en Barcelona estaba dentro de una cooperativa que se llamaba Profesores TDAH, que lo que hacían era reeducaciones psicopedagógicas, sobre todo en perfiles de TDAH. Entonces, a través de esa experiencia laboral y de que estaba ya dentro de la socia de esa cooperativa, decidí esa metodología y esa idea pues aplicarla aquí en Ceuta. Entonces el centro se llama Tacticum Neuropsicopedagogía. ¿Por qué? Porque intento fusionar un poquito mi experiencia y mi formación tanto en neuropsicología como en psicopedagogía y en este caso en educación. Sí, ¿y cómo ves actualmente que, o sea, las personas, ¿no? La población en general tiene facilidades como para llegar y acceder a, bueno, esos procesos, ¿no? A ese estudio, ese proceso? ¿Tú cómo ves la sociedad actualmente? ¿Cómo la ves? Es verdad que ahora mismo hay muchísima gente que a la mínima señal de detección que vean en su casa o que los profesionales, en el caso de educación, se lo comenten, incluso los profesionales sanitarios, pues sí que buscan ayuda. Hay gente que también lo hace a través, por ejemplo, de las redes sociales, porque ahora mismo hay muchísima información, es una herramienta de difusión, entonces hay mucha gente que se siente identificada o que piensa que a lo mejor podría tener rasgos compartidos con ciertas neurodivergencias. Entonces hay mucha gente que acude porque quiere descartar o simplemente porque ya se lo sabe, tiene un diagnóstico hecho por un profesional sanitario y en este caso quiere la intervención. Entonces lo que hacemos es realmente acompañar durante todo ese proceso, tanto en el diagnóstico, es decir, acompañar durante ese proceso que yo lo llamo muchas veces que es como una peregrinación entre diferentes profesionales hasta que llegas al diagnóstico, y el acompañamiento en este caso de intervención psicoeducativa. Eso es, porque al final si las vías son diferentes, si llega directamente de un centro educativo o de unos profesionales dentro de un centro, una orientadora y demás, llega y orienta a esa familia a que de algún modo busque el proceso este de estudio y demás. Es distinto cuando llega de un centro educativo, profesionales de centro educativo, a cuando, por ejemplo, te escriben por Instagram o por cualquier red social para empezar, ¿no? este laborioso mundo burocrático. Es distinta por la actitud de la familia y el conocimiento que tengan sobre ello. Es decir, por ejemplo, cuando ya vienen con un diagnóstico y es realmente porque necesitan intervención, en este caso psicoeducativa, las famosas reeducaciones, en este caso la familia ya dispone de cierta información, entonces ya conoce, entre comillas, el proceso, y digo entre comillas porque hay gente que lo conoce más y que lo conoce menos. Y la gente que, por ejemplo, aquellas familias que vienen buscando una valoración inicial, realmente son familias que están, pues eso, con la incertidumbre, no saber qué pasos seguir, desconocen evidentemente el mundo, no saben realmente a qué profesional tienes que ir, mucha gente confunde psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, neuropediatra, hay diferentes figuras y no saben
sabe muy bien cuál es el rol de esas figuras. Claro. Y es que había un artículo en El País que quería compartir contigo y es lo que comentaste antes, muy certero, porque antes, claro, no existían todos los diagnósticos que existen ahora, pero es verdad que cuando uno abre un periódico y le llega este titular de detección y diagnóstico de condiciones de neurodesarrollo según datos del Ministerio de Educación. En TEA estamos hablando de un 300% y de altas capacidades un 254%. O sea, quien lo vea sin tener ninguna información preliminar de cómo va esto, son como cifras que claman al cielo, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Pero de algún modo yo creo que conviene profundizar en lo que acabas de decir de no son tantas los diagnósticos como hace 10 años, por ejemplo. Nada que ver por todos los recursos que existen en la administración y en la vida en general. Y coméntanos, tú de algún modo has vivido una cosa como esta, ¿no? De que lleguen alarmados, ¿no? Por la situación y tú has intentado como decir, bueno, esto no pasa nada, esto ha pasado siempre, lo único que no, con la visibilidad que pudiera haberse dado. Sí, porque muchísima gente se alarma porque, quieras o no, ¿qué persona no conoce a alguien, primo, familiar, vecino, conocido, que tenga alguna neurodivergencia, TDAH, TEA, dislexias, altas capacidades detectadas? ¿Vale? O sospecha de. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema está en lo que he comentado anteriormente, si es una prevalencia o es un diagnóstico. Es verdad que actualmente pues tenemos muchísimas más herramientas, de hecho ahora mismo si entramos a Instagram nos saldrá como sospechas de que tienes TDAH y hay gente que lo detecta en edad adulta. Pues lo que ha cambiado no es que haya aparecido el TDAH de la nada, el TDAH ha existido siempre. O sea, no un adulto descubre que tiene TDAH a los 35 años, si lo habrá tenido siempre, porque de hecho es una condición del neurodesarrollo y que aparece de las primeras etapas de la infancia, no aparece de por sí en la edad adulta. Pues sí, pues sí. Yo ahora hablando sobre lo del tema de los vídeos, de redes sociales, de ¿tienes TDAH? Contesta seguramente estas 5 preguntas y a lo mejor te aparece, te sientes, procrastinas todo el tiempo, no sé qué, y dices tú, espérate, que a lo mejor lo tengo. Y no, yo creo que hay veces que nos llevan un poco esas preguntas Sí. a intentar como a captar la atención y flaco favor hace a un diagnóstico de verdad y a los profesionales de verdad que se encargan de darte esa recomendación. Yo siempre les digo a las familias que vienen sobre todo de sospechas de TEA, en este caso, en la primera infancia, ¿no? Pues lo típico, el niño no mantiene contacto ocular y no habla, TEA. No es así. De hecho es un error el valorar y el diagnóstico de solamente de las conductas observadas, porque eso es una parte del proceso de evaluación. La evaluación tiene que ir desde la historia clínica, es decir, la historia evolutiva de la persona, cómo ha sido su infancia, cómo se ha relacionado con los iguales, con los adultos, el tipo de juego que ha utilizado, el lenguaje. Allá hay mucha información. Entonces, no es únicamente la conducta que se observa, es todo. Y es un error muy grande centrarse únicamente en eso, en las conductas que se observan. En el TEA, por ejemplo, no mantener el contacto ocular o no hablar, una señal de no hay habla. Y, por ejemplo, en el TDAH, pues que es un niño que está todo el rato jugando al videojuego o es un niño que a lo mejor pues no lleva a la gente al día. Sí, 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 totalmente. Es que al final es eso, es un trabajo previo increíble, o sea, y de algún modo que está profesionalizado. Y el venderlo en ese pack de 20 segundos que te roba el escroleo, viendo, tú procrastinas, tú dejas los platos sin lavar. Pero no, sí, pero bueno, puede ser algo pues Claro, normal claro. de que estoy cansada o tal. Entonces, un poco cómo intentan hasta con eso aprovechar para eh, mercantilizar Correcto. una patología, una situación difícil, ¿no? Y actualmente, ya preguntas así más abiertas y demás, ¿tú cómo ves que en el ámbito educativo están contestando a estas demandas, ¿no? que requieren las familias? ¿Cómo lo ves actualmente? ¿Ves un progreso? Siempre te hago un ejemplo de aquí a 10 años atrás. Me hago como un feedback de ver 10 años atrás, ahora, cómo está la situación
a nivel pues educativo, si se está dando las herramientas, si faltan todavía recursos, aspectos a mejorar. Bueno, esto es como los folletos de esto de rellenamos, cuestiones a mejorar. Eh, el tema educativo yo lo que veo es que se está poniendo mucho el foco en el docente, de que el docente tiene que hacer mucha inclusión sin pocos recursos. Entonces esto es un error muy grave porque la inclusión parte a partir de los recursos, tanto personales como materiales, como metodológicos, como tecnológicos y como todos los recursos que posee un centro. Entonces, ¿ha mejorado? Hombre, comparado con hace 15 años, pues sí, hay muchísima más información por parte de los docentes en cuanto a condiciones de las neurodivergencias. Lo que pasa es que hay muchísimo todavía por hacer y yo creo que parte de ello también sale de que hay mucho docente que está saturado, hay mucho trabajo burocrático, hay mucho trabajo que hay mucha diversidad dentro del aula, hay pocos recursos realmente para que un docente solamente pueda llevar un aula con 25 alumnos. Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo, porque es verdad que no podemos negar, ¿no?, la situación en cuanto a mejoras, ¿no? Esa bajada de ratio que estamos viendo, esa apuesta por intentar hacer que que la escuela sea inclusiva, es un intento que está haciendo y que nada que ver con gobiernos anteriores que hemos tenido, que no han apostado nada por la educación, todo lo contrario, han puesto trabas, legislando leyes que eran contrarias a todo tipo de inclusión. Pero sí que es cierto que cuando nos dan en ese claustro final o en esos informes finales de aspectos a mejorar, yo he destacado un aumento de recursos, de personal, porque hay aulas que no se pueden llevar ni con una profesora, ni con una profesora y la profesora de apoyo. O sea, es imposible, porque nos encontramos cada vez más con alumnado, con unas aulas que presentan mucha diversidad y que tenemos que abordarlas de algún modo. Y repito, los recursos a lo mejor están y los tenemos. Lo único que hay que gestionarlos y Correcto. que cada centro sepa desde qué punto parte. Claro. Porque no es lo mismo una clase de 17 que una clase, por lo que te he dicho, 25, 26. Es imposible. Es verdad que muchas veces esa imposibilidad nos hace como de realizar lo que me comentó un profesor que sustituí esta última vez. Me dijo, esto es un supuesto práctico sin resolver. O sea, cuando me presentó a su clase, que al final salí enamorada de cada niño y cada niña y que los quiero y los llevo en el corazón. Pero es verdad que esa imposibilidad te hace como intentar ingeniártelas para sacar todo adelante. Y ese trabajo hay que valorarlo. Y veo Claro. que está poco valorado. Que yo veo que sucede lo mismo tanto en educación como en sanidad. Correcto. Porque claro, luego hay muchas veces que, bueno, aparte de los problemas que ya llevamos con el tema de las huelgas de personal médico, etcétera, también es verdad que los cupos están saturados, el tiempo de atención al paciente es reducido, muchísimas veces las derivaciones pues van lentas y todo eso también hace que luego los recursos, que es donde el niño donde pasa la mayor parte del tiempo, no es en el centro de salud, es en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos esos recursos, todos esos apoyos, primero sanitarios y sociosanitarios, no están cubiertos, es difícil luego que desde el cole también se puedan aplicar medidas que puedan ayudar realmente al niño. Entonces yo veo aquí que la coordinación entre ambos pues tiene que ser muchísimo más sí, ya os digo, es que al final este es un tema que nos aborda, o sea, aborda todo, aborda de forma transversal. Hablamos de recursos tanto sanitarios como educativos, pero es que hablamos también de la situación a lo mejor de las familias, que depende de dónde te vayas, la situación ayuda o no ayuda. Hablamos de familias que están realmente involucradas en esa atención integral que tiene que tener su hijo e hija, pero también hablamos de niños y niñas que he visto que, la verdad, por desgracia, flaco favor le hacen las familias a esos niños, porque al final, cuando no involucras, y no digo a lo mejor que a nivel socioeconómico no pueda y por eso no. Hay personas y hay familias que, incluso en un nivel socioeconómico difícil, hacen lo posible. Y eso para mí son heroínas y héroes. Porque sacar donde no se puede sacar nada,
el que tu niño y tu niña de algún modo no le falte de nada y esté a gusto en la sociedad en la que vive, en la escuela en la que vive, con sus compañeros y compañeras, porque se trabaja la inclusión desde una forma comunitaria, creo que eso es digno de alabar. Entonces, eso por desgracia lo vemos en muchas circunstancias y en otras no. Entonces, son como enchufes, ¿no? Que va conectando toda una red para que cuando hablemos de inclusión hablemos de algo que sea cierto y real. Sí, claro, sí. es que al final se queda como si fuese una utopía, realmente con el tema de la inclusión. Y también es verdad que, bueno, las terapias en sí no deberían ser un lujo. Es un recurso al que todo el mundo tiene derecho Eso a eso es. beneficiarse. Hablamos de la salud mental gratuita, por favor, porque Claro, es algo importante, es algo importante, porque al final vemos cómo directamente las personas que tengan recursos lo tienen todo más fácil, porque tienes como para ingeniártelas, pero hay otras familias pues que no. Entonces yo creo que también ahí la administración podría también formar parte, en el sentido, si hay tanto de algún modo, no tantas ayudas, porque no las hay, sino tantas subvenciones, ¿no? A entidades y demás que de algún modo se involucran en la atención integral del alumnado, creo que también la administración local en este caso, podría encauzar aún mejor los recursos para que ningún niño se quede sin diagnóstico. Creo sí. que ahí está la clave. Y también me gustaría hacer un hincapié en una cosa y es que muchísimas veces por falta bueno, de información realmente, porque no se hace mucha psicoeducación de estos temas, que una persona cuando tiene una neurodivergencia, la neurodivergencia no por sí no es un diagnóstico, es una variabilidad humana, igual que las personas tenemos diferentes personalidades, pues existen diferentes maneras de procesar, aprender y comprender y por lo tanto de expresarse. No es únicamente cuando hablamos, parece que como hablamos de neurodesarrollo, parece que estamos hablando que afecta solamente a niños. Existe durante toda la vida. Entonces, las terapias, cuando hablamos de terapias, parece que nos referimos únicamente a niños. Hay gente adulta que también lo necesita. Hay gente adulta con TDAH que tiene problemas para organizarse porque tiene baja tolerancia a la frustración, dificultades en la organización, la planificación, la toma de decisiones. Entonces, no es únicamente que hablamos de niños. Parece que cuando cumples los 18 esto Ya está, desaparece. ya No es desaparece, así. no, todo lo contrario. Y ahí también abrimos también otro melón y es ¿qué pasa cuando esta persona cumple la mayoría de edad? O sea, si estamos hablando de que faltan recursos, cuando en esa población infanto-juvenil, ya no me quiero imaginar cuando esa persona cumple los 18, que al final tiene toda una vida por delante y la sociedad ¿le abre las puertas o se las cierra? Yo creo que tenemos un gran desafío porque ahora se está haciendo mucho foco, mucha focalización en cuanto a los recursos educativos, pero también se tiene que hacer enfocado a los recursos laborales porque son personas que luego van a ser población activa y por lo tanto son personas que se van a insertar en el mundo laboral. Y otra de las cuestiones que yo creo que que se debería estudiar un poco más, es la relación que va a haber entre neurodivergencias y envejecimiento. Wow. Que yo creo que es un tema que se debería empezar a valorar y a estudiar cómo va a empezar a afectar esas neurodivergencias en luego población, sobre todo pues eso, de envejecimiento, cómo va a afectar a los procesos de deterioro cognitivo en este caso. Pues sí, yo creo que ahí hay una baza clave en la formación. O sea, yo que siempre, y por eso creo que, y aquí hago un poco de narcisismo, el término de Vicente por siempre, lo utilicé y lo recurrí por esto mismo, porque al final no dejas de aprender y ojalá no dejar de aprender nunca, porque es lo que nos enriquece como sociedad. Y acabas de decir algo que a mí simplemente me ha estallado la cabeza ahora mismo. Es que nunca te pones a pensar en eso. ¿Sabes? Fíjate cómo lo tienen construido, o sea, cómo al final construimos algo estamos como siempre encima, pero cuando te pones a pensar en que esas personas al final van a llegar a la vejez y cómo abordar sus necesidades, ¿no? Claro, porque las neurodivergencias no desaparecen, es decir, que se presentan diferentes desafíos en función de en qué etapa vital nos encontremos. Evidentemente, en la etapa infanto-juvenil el desafío es académico, está dentro del contexto escolar. En la etapa adulta
Es relaciones de pareja, relaciones sociales, mundo laboral y el envejecimiento. Estamos hablando ya pues de cómo no perder la autonomía, cómo mantener el envejecimiento activo, etcétera. Entonces creo que nos estamos centrando también mucho en la parte infanto-juvenil y deberíamos también hacer un poco de foco a las Sí, otras áreas. pues sí, totalmente. Vamos, lo anoto en la libretita. Porque es verdad que es realmente interesante. Al final eso es una formación integral, yo creo que tanto para profesionales que nos dedicamos al mundo de la enseñanza, como a familias, a toda una comunidad que al final abarca la educación y abarca lo que es el contexto, ¿no? Y el entorno del niño y la niña. Y también lo veo a nivel sanitario, como tú bien dices, o sea, que al final esa formación sea como abierta a que también los profesionales sanitarios, educativos, o cualquier persona que trabaje de forma directa en este tipo de alumnos, ¿no? En distintas etapas de su vida, pues tengan las respuestas y los recursos para abordar esta Claro, complejidad. porque en el ámbito sanitario se hace mucho el foco en la formación del profesional, en este caso el pediatra, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el profesional de médico de familia? ¿Qué pasa con el profesional que trabaja en el sector de urgencias? En urgencias tanto hospitalarias como atención primaria. La formación que reciben muchas veces no es la más extensa, muchísimas veces hay confusión porque nos basamos precisamente en lo que he dicho anteriormente en las conductas observadas. Entonces, claro, creo que es un aspecto que se tiene que trabajar muchísimo para poder enriquecer y hacer realmente una inclusión de esta población. Pues sí, cuando el lema de educación, ¿no? Y sanidad pública gratuita e universal, Sí. que esa universalidad abarque todo, abarque tanto la formación como la igualdad de condiciones y la reciprocidad entre administración y sociedad, creo que es fundamental. Yo creo que estamos abiertos a ello. Creo que a día de hoy las personas tenemos ganas de saber cómo abordarlas, porque es lo que decías tú, si no tenemos a un vecino, tenemos un amigo, un familiar de forma directa que lo está viviendo y al final el que tomemos conciencia de esta realidad creo que sería maravilloso para una sociedad que se presenta compleja y un poquito individualista, a mi parecer. O sea, a mi parecer estamos pecando un poquito también de ser individuales, ¿no? Y que el problema de uno cope el problema de otro y no es así, sino que intentemos no batallar todas las luchas, porque para eso estamos, para batallarlas. Sí, yo creo que estamos en una sociedad que se está sensibilizando más ya no solamente en neurodivergencias, en cualquier otro tipo de condiciones relacionadas con la salud mental y también que estamos empatizando más. Entonces, claro, como todos quieras o no, tenemos algún conocido, familiar, vecino, quien sea, Sí, que presenta ese tipo de condiciones, pues empatizamos y como empatizamos, pues totalmente. Totalmente, pues la verdad que ha sido una maravilla tenerte aquí, Sihan, porque hemos abierto puertas, abierto también ventanas que yo desconocía y de eso se trata. Y así como última cosita que nos puedas decir con respecto a tu profesión, consejo, una sugerencia, un alegato final. pues lo que yo siempre les digo a las familias es que los diagnósticos no explican a la persona. El diagnóstico es una etiqueta que se pone para, sobre todo, para ayudar a esa persona a que disponga y que se pueda apoyar en los recursos que existen en nuestro sistema pues, sanitario, educativo, etcétera. Pero el diagnóstico no explica cómo es una persona, no identifica a la persona, es eso. Pues muchísimas gracias, Sihan. A Maravilloso vosotros. alegato. Gracias a Cadena Ser por abrirnos este espacio, a los oyentes, a ver si de algún modo nos sumergimos en este verano y os espero en septiembre. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias.
Gracias, Antonio. Y gracias a los que nos miran por YouTube también. Chao.